Buenos días y feliz Navidades para todos desde Herndon. Aquí está Hernán y aquí tenemos a Oscar desde la Florida. Buenos días, Oscar, y feliz Navidad. Buenos días, Hernán. Feliz Navidad para ti y para todos nuestros amigos de Conversando Siempre en otra nueva edición de este espacio, donde siempre estamos tocando temas de interés y sobre todo temas, en este caso, temas de actualidad. Te veo ataviado, sin lugar a dudas. Te me estás pareciendo un poco a Santa Claus. Bueno, que los niños esperan con ansiedad. Pero no, mira, Hernán, como que tú eres músico y siempre te pido, cuando estábamos haciendo lo de la pelota del béisbol, te pedí interpretar el himno ese del béisbol de los estadios, ¿no? Te voy a pedir ahora que nos regales un jingle a propósito de la fecha, a ver si un poco poniéndole música a la mañana, amenizando un poco la Navidad. Si es posible, una guitarra allá a tu espalda. Y hay Aquí siempre hay guitarras. Aquí siempre hay guitarras, yo sé. Hay muchos temas navideños que son de interés para los amigos, ¿no? Vamos a ver, usted es un maestro en eso. Vamos a ver que... Como siempre, les pido perdón. Sí. Yo soy cantante de ducha. Pero a mí nadie nunca me ha acusado de ser un cantante. Puedes pasar el gorro de Santa Claus después pidiendo algún tip, como se dice por acá, ¿no? Lo que me lo tengo que quitar pronto porque hace calor. Bueno, calor. Vamos a ver cómo sale esto. Okay. Jingle bells, jingles all the way. Oh, what a fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingles all the way. What a fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ahí está. Bueno, yo creo que compite para un Grammy fácilmente, muerto de la risa. Oye, a propósito, Hernán, y ¿cómo está la temperatura de congelación allá en este día de Navidad, allá en Herndon, Virginia? Bueno, amanecimos con 3 grados bajo cero. Sí. Estuve mirando alrededor y vi que en Madrid habían 11. A esa hora era a las 6:22 cuando yo chequeé de la mañana aquí, hora local en Washington. Vi que en Ciego de Ávila había en ese momento 17 grados y en La Habana había 19 ya. Estaba calentico. Sí. Bueno, aquí tenemos en este amanecer, esta mañanita de diciembre, 57 grados Fahrenheit. O sea, estamos hablando de 13 fríos grados centígrados. 13 grados centígrados, que como decía un buen amigo mío, el criollo tropicalísimo cubano, o bueno, personas de acá, de estos lares, que no están adaptados a esta fría temperatura, de repente baja el termómetro, se ponen tantos abrigos y trapos y mafarlay, como decimos nosotros, que ni su propio perro lo conoce. Así decía un amigo. Así que por ahí habrá muchas mordeduras de perros y ladridos de no acostumbrados. Tremendo. Y bueno, y también, como solíamos decir allá en La Habana, está chiflando el mono cuando baja la temperatura. No sé si en Camagüey se acostumbraba a esa frase, Hernán. Sí, lo que quisiera saber de dónde vino. Bueno, me has hecho una buena pregunta, porque hay 2 versiones en cuanto a estar chiflando el mono. Quizás nos estamos apartando un poco del tema, pero vale la pena recordar que el mono era lo que anunciaba el anís estrellado, hecho en España. El mono que tenía en la botella, un mono medio parado así, erguido, mono grande erguido, una botella blanca de cristal, muy bonita. Entonces, ¿qué pasa? Que allá frente al malecón de La Habana, en las vallas anunciadoras, había, pues se anunciaba el anís estrellado del mono. Estos anuncios ponían de hojalata como de metal. Y entonces, claro, con el efecto erosivo del salitre, de la lluvia, del sol, se iban haciendo unos pequeños orificios en la superficie de ese anuncio, ¿no? Pequeños orificios que cuando venía un norte, como le llamamos nosotros, o venía el aire del norte, el frente frío, sonaba al pasar el aire por esos orificios y entonces chiflaba, se oía como un silbido. Entonces decían los parroquianos, oye, ¿estás oyendo? Está chiflando el mono. Y por ahí venía, pues estaba entrando el frente frío.
Tremendo. Y esa es una de las versiones de la razón de la frase esa de está chiflando el mono. Y cosa curiosa es que logré descubrir que este producto español se anuncia en algunas películas de Hollywood. Por ejemplo, sale en la película del Padrino, en un momento determinado, donde está Mike aprendiendo a cocinar unos meatballs, que son las bolas de carne con unos espaguetis, y hay uno de los del grupo de ellos, que es un señor grueso, que es el que cocina, están todos reunidos allí. Él enseña la botella, y es la botella exactamente de anís estrellado del mono, y sale ahí en pantalla. Oye, por eso me gusta conversando siempre. Llevamos más de 30 años conversando. Sí. Y siempre me entero de algo. Sí, exactamente, sí. Así mismo hace la vida, ¿no? Bueno, sigue contándonos y cuéntanos de tu experiencia de las Navidades en Cuba. Y entonces después yo te cuento la mía. Bueno, yo creo que para hablar de las Navidades en Cuba hay que dividir esto en diferentes capítulos. Yo creo que la vida se trata de eso, de diferentes capítulos. Todo no es igual y las cosas siempre estamos sometidos a cambios por diferentes razones. Pero de niño sí recuerdo la Navidad allá en casa y recuerdo cuando salíamos con mi papá y mi hermana y mi mamá, salíamos a las tiendas en aquellos diciembres deslumbrantes, salíamos allá por la calle Monte, había muchos portales que tú podías ir de un establecimiento a otro, si llovía no te mojaba, muchos portales por toda esa calle Monte, desde la esquina de Texas, rumbo allá al Parque de la Fraternidad. Y eso se llenaba entonces de kiosquitos y negocios que sacaban los comerciantes para afuera, para el portal, donde venían los juguetes de los niños y muchas luces, muchos colores, una diversidad tremenda, muy bonito. Había tiendas allá en la calle Águila, que es una zona que hoy se llama Centro Habana. Había tiendas también muy adornadas, que era, más recuerdo, Flogar, recuerdo Fin de Siglo, pero espectacularmente podemos recordar la tienda El Encanto, que era famosa en el mundo entero. Había un anuncio inclusive que decía, llegó el invierno al encanto. Y era famosa por las vidrieras, que ponían ellos, armaban unas vidrieras, montaban unos arbolitos y unas guirnaldas y unos coloridos tremendos. Y ahí estaban los juguetes, estaba la ropa de invierno, una tienda por departamento que competía, Hernán, pienso yo, como cubano al fin, competía con las mejores tiendas acá de la Quinta Avenida de Nueva York, de Manhattan. Así que ese es el recuerdo. Y recuerdo también cuando solíamos ir hacia las villas, íbamos al campo a reunirnos con la familia. Estamos hablando ya del 23 para el 24 de diciembre, para esperar juntos allá la Nochebuena con los parientes. Íbamos en aquellos ómnibus, flamantes ómnibus, la Flecha de Oro, Habana Caibarien, y hacíamos una parada en Santa Clara muy esperada por la raspadura que vendían en Santa Clara, que era especial, hecha de azúcar. Y entonces después llegamos a Camajuaní. Usualmente ya yo era un niño, pero todavía mi familia vivían en el campo, en la finca. Tomábamos un carro de alquiler allí, una máquina de alquiler, y nos llevaba hasta la finca La Loma, donde exactamente vivía mi abuela Añica, Antonia de la Parte, ahí junto, pegadita al Central Fe, que estaba en ese momento en plena molienda, y se oía el pito del Central. Y había que subir por centro una colina entre cañaverales, un paisaje hermosísimo, y llegar a la casa y reunirse con la familia. Y entonces la Nochebuena, pues esperar aquel momento de la Nochebuena, con el lechón y sobre todo la parte de la reunión familiar. Más que todo, la Nochebuena para nosotros era una reunión familiar como pudiéramos decir, y pudiéramos compararla con el Thanksgiving Day acá en los Estados Unidos, con el Día de Acción de Gracias, que es familiar. Nosotros tenemos la Nochebuena como una reunión familiar, esperando desde luego el día 25, el nacimiento de Jesús para los cristianos, que también es muy importante. No todo se trata de fiestas, de adornos, de alegorías, de lechones, de comida, sino también se trata del espíritu ese cristiano, de esperar a Jesús, siempre con una esperanza y una luz que te abra el camino y que te dé fe de un futuro mejor. Así es. Sí. Eso yo recuerdo las Navidades de Cuba y de España.
es una combinación, como tú dices, de lo que es aquí el Día de Acción de Gracia y las Navidades aquí, porque sí, era así, era una reunión familiar importantísima. Bueno, Oscar, pero cuéntame, por ejemplo, cuando tú ibas ahí a las villas, eso Sí. tiene que haber sido una experiencia totalmente distinta que la que tenías en La Habana, Bueno, porque en claro, La son Habana dos tú ibas a la mundos. tienda y comprabas el puerco, en las villas lo mataban. Sí, bueno, ese es un asunto interesante. Nunca vi matar un puerco en La Habana porque se compraba en la carnicería. Claro. Pero, pero sí, había un momento interesante de la familia donde el lechón estaba ahí, lo estaban engordando casi todo el año. Ese era el lechoncito listo para Nochebuena. Lo sacrificaban allí. A veces me acercaba a ese momento del sacrificio. Realmente yo como muchacho habanero no me gustaba mucho tú sabes, estar expuesto a ese momento donde el lechón, bueno, sufría las consecuencias no, lógicas, ¿no? De que había que sacrificarlo, todo el procedimiento que tú conoces más que yo, había que pasarle un ladrillo y afeitarlo, en fin, una serie de cosas ahí. Después llegó el momento más sabroso que es ya cuando estaba en la púa y después ya, pues todavía mejor, cuando empezaba ya a freír los chicharrones alrededor del hueco ese donde se hace el lechón, ya después, bueno, se empiezan a freír los chicharrones y empiezas a disfrutar tú de ese lechón asado, que es una cosa tremenda, un plato típico cubano, sin lugar a duda, de Nochebuena, que es el lechón asado, que es el frijolito negro, la yuca, etcétera. Y que, fíjate, hay una realidad, Hernán, y es que a veces la carestía pues te implica que tú vaya mermando en ti ese espíritu de la Nochebuena. La propia carestía que se te dificulta pues encontrar aquel renglón, aquella otra cosita para comer. Los dulces desaparecieron, porque hablando de dulce, uno esperaba de niño ya en La Habana, por ejemplo, se me olvidó ese detalle, esos turrones que venían de España, las nueces, las avellanas, los turrones, eran una cosa, era una delicia, ¿no? Eso después, bueno, poco a poco fue desapareciendo de la despensa y de las bodegas, ¿no? Sí, Y y yo así, creo que sí, lentamente eso marcó el final, porque he sí, estado mirando programas bueno, cuando se terminó las Navidades en Cuba, claro, y claro, yo claro. creo que depende en la persona, en la familia, yo creo que era distinto. Yo creo que desde el momento en que antes de la revolución ya se habían amenazas, que si ponías un arbolito te íbamos a hacer algo, Sí, ya empezó poco a poco a quitarle el espíritu de Christmas. Después llegó y cuando las manzanas, las uvas, los turrones, todas esas cosas claro, claro. venían por una libreta de abastecimiento, bueno, ya era racionado. Ujú. También empezó a quitar el espíritu de Christmas, no sé por qué pasó eso así, pero ya no era lo mismo. Ahora había que abrir una libreta, bueno, a ti te tocan tanto porque ustedes tienen tantas personas. Sí. Ya eso es distinto. Bueno, fue Entonces, mermando, como tú señalas, es cierto, fue mermando producto de la carestía y producto de otras ciertas cosas psicológicas, que fue mermando la asistencia a la iglesia y fue mermando el interés del cubano en lo que es la Navidad, etcétera. Pero sí, en el año 69, los primeros días de enero del 69, hubo un anuncio por parte del gobierno cuando se declara días laborables el 25, el 1 y el 6 de enero, que es los Reyes Magos, la Epifanía, y trasladan esas fiestas para el 26 de julio. ¿Qué sucede? Eso empezó en el año 69, pero como señala, había empezado mucho antes por ciertas cuestiones sí, lógicas, ¿no? ¿Qué pasa? Que en el año 98, con vistas a la visita del Papa Juan Pablo II, hubo un cambio un poco en la política y se volvió a presentar, a señalar el 25 de diciembre como día feriado, día festivo. Entonces ya de nuevo, después, a partir de la visita del Papa, empezaron las personas a asistir a la iglesia, empezaron sobre todo los comercios a engalanarse con arbolitos, lo que pudieran encontrar, y regresó de cierta manera poco a poco la Navidad al cubano. Lo que sí hubo dos fiestas tradicionales, legendarias, icónicas, Hernán,
que prevalecieron hasta este tiempo, según tengo entendido, que son las parrandas de Remedio, que es un espíritu más o menos que es casi que turístico, y la charanga de Bejucal. De la parranda de Remedio te puedo hablar porque yo soy de Remedio, yo vi muchas parrandas de Remedio en la época buena y en la época regular. Y ahora, bueno, me imagino que con la carestía de ciertos elementos, ciertos materiales y eso se hace un poco difícil, pero ellos se la ingenian en los barrios del Carmen y El Salvador para hacer su trabajo de plaza, etcétera, porque también hay muchos turistas que van a ver que ahí eso es una cosa a nivel mundial, la iglesia parroquial mayor, y con una historia interesante que data del, como tú has dicho, del siglo XVIII. Data la parranda de Remedio Hernández del siglo XVIII. Y empieza cuando un sacerdote se le ocurre la idea de decirle a unos niños de ahí del barrio, de vivir alrededor de la iglesia, mira, le dio sartenes y cucharas y para que forme bulla y den la vuelta al pueblo haciendo bastante bulla el 24 por la noche para que las personas vayan a misa del gallo y se presenten en la iglesia. Esa fue la idea original de hacer bulla. Y eso dio por resultado que ya desde el día 16 más o menos hay conga en Remedio prácticamente todas las noches. Hay congas en la calle hasta el día 26. El 24 son las parrandas, la pirotecnia, los trabajos de plaza, esperando la misa del gallo, y se llena esa iglesia parroquial mayor con la misa del gallo, que creo que, según tengo entendido, es el día cuando más personas asisten a misa, a la iglesia, en la misa del gallo. Es una cosa muy cubana. Sí. Esa es la situación, Hernán. Bueno, por mi parte, las Navidades, bueno, primero que nada, como yo soy de Chambas, un pequeño pueblo de lo que era antes Camagüey, ahora es Ciego de Ávila, creo. Yo nunca vi La Habana, nunca vi el encanto o esas calles que tú describes, que estaban decoradas, muy bonitas, con las luces y los anuncios y todo el espíritu ese de Navidad. Era distinto, era una escala más pequeña, y yo nací al final del 57, o sea que ya yo vi muy poco de lo que era la Navidad de antes, pero vi algo, y sí recuerdo que la Navidad de nosotros, siendo del campo, empezaba en enero de ese año, donde comprábamos el lechoncito. Y entonces a criarlo, a engordarlo, a crecerlo. Y entonces el día 24 se reunía la familia en el patio. Entonces habían dos opciones: o se preparaba el puerco y se llevaba a una panadería donde lo asaban, o lo freíamos en unos calderos enormes con leña en el patio. Y ahí era el proceso completo de matarlo, rasparlo, pelarlo. Bueno, ahí vamos a dejar la operación. Sí, pero, muy gráfico eso. Toda esa actividad era con la familia alrededor. La botella de ron estaba siempre cerca, los chistes, todo el mundo contento. Cuando llegaba la cena, había algunos que ya se estaban quedando dormidos de haber tomado tanto ron, otros que estaban muy contentos, y bueno, siempre se disfrutaba. Yo no recuerdo qué pasaba al día siguiente, la verdad, a partir del día 25, no recuerdo qué pasaba. Pero sí, sé que eso se fue evaporando básicamente, y ya al final, bueno, nosotros todavía poníamos el arbolito, pero ya no habían manzanas, ni uvas, ni nueces, ni turrones, y ya no se hacían decoraciones en las calles, o sea que el espíritu se había ido al final. Claro. Pero llego a España. Nosotros llegamos a Madrid el día 2 de noviembre, ya frío, pero todavía no estaban las decoraciones. Y yo vivía en un barrio que Oscar y yo me parecía que estaba en una película de Sarita Montiel. Era un barrio que se había creado en el 1400, se llama Lavapiés, en la calle La Fe, número 12, en Lavapiés, en el barrio de Lavapiés. Entonces, unas calles estrechitas de adoquines, una arquitectura de aquella época. Sí. Y mi hermana y yo salíamos a caminar por aquel barrio, estábamos encantados. Era mirando para las paredes. Eso era la Habana Vieja en sus buenos tiempos. Sí, pero vaya, esto era tan típico que me parecía, como te digo, que estaba dentro
de un movie set de Hollywood, que estaban haciendo una película antigua. Sí. Y entonces a mí me encantaba aquello. Y una semana después empiezan a aparecer lo que tú describías de La Habana. Sí, claro. Luces por donde quiera, todas las tiendas decoradas, las calles decoradas. Entonces un amigo me dijo, oye, tienen que ir al centro de Madrid. Y entonces yo todavía no sabía navegar el metro muy bien, pero mi hermana y yo nos fijamos en una cosa que le llamaban callejero, que donde te explicaba si coges este metro, aquí va la línea y qué sé yo. Entonces fuimos desde ahí hasta la Puerta del Sol. Y cuando salimos, bueno, aquello fue un espectáculo porque la Plaza del Sol es una plaza también antigua y muy bonita y grande y la tenían toda decorada. Entonces salimos caminando de ahí hacia la Plaza del Callao, que es donde está la Gran Vía. Entonces por un lado tenía el Corte Inglés, por el otro tenía Galerías Preciado. Y las decoraciones ahí eran algo que yo no me lo podía ni imaginar. Yo nunca había visto eso. A mí me habían hablado de La Habana y del encanto, pero yo nunca vi eso. Sí, claro, o sea, que yo empecé a conectar y decir, bueno, esto sería algo parecido como era La Habana en esa época. Entonces llegamos allí, llegamos a la Plaza del Callao, otro espectáculo, llegamos a la Gran Vía, lo mismo, y doblamos a la derecha, nos fuimos hacia la calle Alcalá. Y aquello, cuando llegamos a la Plaza de las Cibeles, bueno, ahí yo estaba ya en otro mundo, porque eso sí era una belleza. Y entonces, desde luego, aparte de eso, en el barrio aquel típico donde nosotros vivíamos, que era un barrio humilde, pero una belleza aquello, el barriecito ese, para aquellos que viven en Madrid y lo conozcan, saben de lo que estoy hablando. Y en aquella época era, yo no sé cómo es ahora, pero en aquella época era una belleza. Y entonces lo que sí se palpaba en el ambiente era el espíritu ese de Navidad. Por donde quiera, feliz Navidad. Entrabas a una tienda y comprabas algo, feliz Navidad. Y entonces las decoraciones y la botella, perdón, la botella del champán y el vino, el jamón y bueno, todo. Eso fue donde yo de verdad, perdón, donde yo de verdad conocí lo que era la Navidad. Y entonces, como me imaginaba que en Cuba era algo parecido, porque yo no tuve esa experiencia. Así que eso fue, ese ha sido té caliente. ¿Eh? No, que te tome un poco de té caliente, que oye, sí. está congelado Virginia en este momento. Sí, sí. Y tú apagaste la calefacción porque hace ruido. Así que te cuida de ver un pocicle allí frente al micrófono. Como terminemos aquí, yo voy a ser parte de la decoración con un poco parte de la decoración navideña. Oye, chico. Sí. Pues, anyway, entonces, bueno, ¿qué queda hablar de eso? Este programa va a ser un programa breve para desearle feliz Navidad a todos. Claro. Esa es la idea. Sí, a los amigos, a la familia, a todos. Oye, que se vayan suscribiendo también, Hernán, que vamos a hacer un anuncio político pagado, que se vayan suscribiendo al canal. Tenemos planes de expansión ahora para este año que se avecina. Sí. No, hasta que termine el año tenemos un plan ahí de una conversación de interés que se trata acerca del tabaco. Estamos haciendo ese anuncio de antemano. Sí. Porque más que el tabaco y que el origen del tabaco sería la ruta del tabaco, que es una cosa increíble, Hernán. Sí, no, definitivamente el tabaco fue algo tan importante que se crearon ciudades por el tabaco, se crearon estados, Estados Unidos, se crearon industrias enteras en Europa. Sí. Es algo muy importante que tuvo mucho impacto en la humanidad, en la economía mundial. Sí. En la economía mundial. Así que hablaremos del tabaco en el próximo espacio. Tú sabes una cosa que te he comentado en distintas ocasiones. Yo vivía, ahora vamos a hablar un poco de La Víbora. Yo vivía en La Víbora, un barrio con mucha presencia hebrea. Le decíamos los polaquitos, mucha presencia judía. Inclusive, Hernán, había un colegio hebreo. O sea, en el barrio mío, a pocas cuadras de mi casa, había una escuela hebrea. ¿Por qué? Porque había muchas familias allí, había muchos niños, los amiguitos míos, que tengo fotos por allí, un día te las voy a enviar, jugando con ellos allí, y lo interesante es jugando con ellos los Reyes Magos, vestidos de cowboy. Me encantaba vestirme de cowboy, estamos hablando de años 56, 57, más o menos, allá en la calle Luis Esteves, esquina Pasaje Oeste en La Víbora, que es Santo Suárez, y ahí estaban los polaquitos. Ahí estaba Samuel, vestido de cowboy junto conmigo, y David,
también vestidos de cowboy, todos vestidos de cowboy. Y lo curioso del caso es que ellos celebraban, esos niños judíos, hebreos, celebraban los Reyes Magos junto con nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque se iba a ver esos niños que veían a los demás niños con juguetes nuevos y eso, de repente en esa fecha no iban a entender que ellos, en definitiva, tienen una religión diferente, que ellos no vieron a Jesús como el Hijo de Dios, sino como un profeta, y ellos siguen esperando a Jesús, ¿no? Esa es su religión, es una cosa que hay que respetar, pero lo curioso del caso es que ellos también celebraban de cierta manera la Epifanía. ¿Por qué? Porque le traía regalo a los muchachos sin ir muy profundamente de por qué y cuáles son los motivos, sí. Pero están conmigo ahí en la foto, sí. Vestidos de cowboy, todos vestidos de cowboy. Sin el aspecto religioso. Sin el aspecto bueno, religioso. Aquí vamos a tener un mensaje, sí. a los amigos hebreos. Déjeme hacer unas cuantas cositas aquí. Sí. Y si Dios quiere, todo esto sale bien. Y vamos a ver. Saludos a los seguidores de Conversando Siempre. Feliz Navidad y Hag Sameach a los que celebraron Hanukkah. Okay. Pues entonces... Ese es David. Ahí está David. ¿Tú lo conoces? Yo también lo conozco. Sí, yo creo que los dos lo conocemos bien. Todos lo conocemos. David del Río. Ese es uno de mis hijos. Sí, él profesa la religión porque por línea materna, bueno, la abuela de mi esposa era polaca judía y entonces él le gustó, tiene muchas amistades, entonces él va a la sinagoga y se sintió bien ahí, bueno, entonces bueno, está bien y ya lo viste ahí con se me olvida el nombre ahora el candelabro, la minora, perdón, la sí. minora. Y sí, está hablando de un saludo de Hanukkah, para los hebreos de Hanukkah. Hanukkah es una fecha, una fiesta tradicional de ellos. Que ya pasó. Que ya sí, corrió del 29 de noviembre al 6 de diciembre. Son 8 días. Hanukkah, que tiene una historia tremenda, que quiere decir inauguración o fiesta de las luces. Tiene una historia muy bonita Hanukkah. ¿Quiere que te haga la historia o estamos cortos de tiempo? No, es lo que querramos. Sí. Pero, bueno, dime. Sí, no, es fácil. Y lo voy a extractar. 40 meses de guerra contra los griegos. Fue de los judíos lograron aguantar el embate de la fuerza que les triplicaba en hombres, ¿no? Lograron aguantar la batalla aquella, pero le destruyeron totalmente su templo más importante, su sinagoga más importante, se la destruyeron totalmente. Ellos lograron volverla a construir en un tiempo bastante breve, lo hicieron, pero ¿qué pasa? Que en el momento de la inauguración, para iluminar la minora, no encontraban aceite, no había aceite. Pero encontraron una pequeña latica de aceite allí sellada y entonces pensaron, bueno, esto nos dará para un día si acaso, ¿no? Bueno, y usaron ese aceite, que por cierto era de oliva, según dicen las escrituras. Usaron ese aceite en la minora que tenían allí y duró justo 8 días. Basado en eso, esos son los 8 días que Hanukkah tiene, la festividad de Hanukkah. Y las 8 velas y las 8 velas exactamente, sí, esa es la historia de Hanukkah. Perfecto. Bueno, Oscar, lo único que nos queda es darle un pequeño video que tenemos para los siguientes, que es para hablar de cómo es la Navidad hoy en día, la que nosotros tenemos esa experiencia todos los años. Así que los vamos a dejar con un pequeño video. Y de nuevo, deseándoles a todos una feliz Navidad y que tengan un tremendo año nuevo. Feliz Navidad.